Y la egipcia no fue la excepción. Porque Egipto, el antiguo Egipto, la siguiente, respetable hermano, se desarrolla en el Valle del Nilo, en África, y es alrededor, el país evoluciona y se desarrolla alrededor del río Nilo. Voy para allá. Sí, ya voy para allá. Ya voy para allá. Hermanos, por favor, vamos a agradecer para poder continuar de que puedan enmudecer sus micrófonos para que el hermano pueda continuar. Gracias. La siguiente, respetable hermano. Ok, entonces aquí tenemos el Antiguo Egipto, que es lo que vamos a hablar esta noche. El Antiguo Egipto. Los antiguos le llamaban la Tierra Negra o Kemet. El nombre antiguo era Kemet o Tierra Negra. Pero el nombre que conocemos hoy día, que es un nombre helenizado, que viene del griego, es Egyptus, que quiere decir el templo de Tat, que era en el panteón egipcio. Tat era el dios de la creación del mundo, el cual decían ellos que él lo había creado a través de su pensamiento y de sus palabras. El templo de Tat. Es una palabra egipcia. La siguiente. Entonces, como vemos, esta es una de las primeras civilizaciones en el planeta. Una de las primeras del mundo antiguo. Y se dice que data, la construcción del Egipto antiguo data de unos 5.000 años. Pero que inicialmente diferentes pobladores de la región se ubicaron alrededor del Nilo, pero no fue hasta el año 3000 antes de Cristo, cuando el rey Menes, quien fue el primer emperador de la época, consolidó todo el terreno, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, en un solo reino. Y ahí empieza un gran desarrollo del país que duró alrededor de 3000 años. Entonces, como ustedes pueden ver en esta línea del tiempo, vemos que está el Egipto antiguo, que lo empieza el rey Menes y data alrededor del 2613 al 2081. Hay periodos también intermedios entre un periodo de desarrollo y otro, causados generalmente por problemas internos, decadencias internas, luchas internas, eran muy vulnerables también a asuntos climáticos, tales como grandes sequías, periodos de inundaciones, etcétera, y todo eso afectaba el poder real, podría decirse. También se identifica un segundo periodo, lo que le llaman el reino del medio, que data del 2040 a 1762, y luego el reino nuevo, que es ya desde 1570 a 1069, y que según los estudiosos es lo que más conocemos hoy día, porque es lo más cercano. Y de ahí tenemos faraones destacados, tales como Tutankamón, cuya momia es muy conocida, Anekatón, que fue el dios monoteísta, el faraón monoteísta, Tutmosis III, Rameses III, etc. Y después, ya de ese nuevo periodo, llegó un periodo de decadencia y llegaron ciertas colonizaciones o invasiones por parte de los persas, ya alrededor del 500 antes de Cristo, y después como el gran especie de renacimiento que fue el periodo, o sea, primero la conquista de Alejandro Magno en el 300 antes de Cristo y el reinado de los Ptolomeos, que termina en el siglo I de la era cristiana, cuando Roma conquista Egipto. Y termina ese periodo, que fue el último periodo de los faraones, con Cleopatra VII, que es muy conocida en la historia actual. La siguiente. Entonces, aquí vemos el mapa de Egipto. Egipto se desarrolla primero.
si usted ve la estructura, Egipto está rodeado de desierto, en su mayoría es una área desierta, y que tiene el desierto del Sahara a la izquierda y el desierto de Arabia a la derecha. Eso, bueno, una característica dual del desierto era que les protegía mucho, o sea, tuvieron un poquito, dada a su ubicación geográfica, tuvieron menos, el desierto les aisló de la inestabilidad, de las inundaciones, de las invasiones, etcétera, de la que sufrieron sus vecinos en Mesopotamia, Asia Menor, etcétera. Entonces, eso les permitió también un desarrollo más sostenible. Egipto, el río Nilo es el río más largo del mundo y tiene un recorrido de alrededor de 4.000 millas. Entonces, esto dividía el país. Y otra cosa interesante es que este río fluye desde el centro de África, en el lago Victoria, desde norte hacia el sur, aunque se ve un poco invertido por el mapa, y desembocando en el mar Mediterráneo, como lo pueden ver en el mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una parte, incluso el terreno, la flora y la fauna cambian en el río y el país estaba dividido en dos áreas, el Egipto, el Alto Egipto y el Medio Egipto o el Bajo Egipto, que es la parte mediterránea que se acerca al mar Mediterráneo. Entonces, lo que Menes hizo en el primer faraón en el 3000 fue que unificó todo el territorio. El Alto Egipto y el Bajo Egipto se consolidaron en un solo país. Entonces, como pueden ver, algo interesante es que el territorio del Antiguo Egipto estaba constituido por el Valle del Nilo, una estrecha y larga franja en el noroeste de África, que creaba un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1.200 kilómetros de largo. O sea, si ustedes ven el mapa, toda la zona verde o sea, todo era desierto, excepto esta zona verde alrededor del Nilo. Entonces, que el Nilo era famoso por sus famosas crecidas. ¿Qué pasa? Que ese suelo fértil que venía del centro de África bajaba hasta el Mediterráneo e inundaba todo el valle, permitiendo que la tierra alrededor del río desértica fuera fértil y permitiera que ellos pudieran cultivar y alimentarse. Entonces, la siguiente. Entonces, aquí ven el área general. El desierto del Sahara está en el corazón de África, en el Valle del Nilo. Está Arabia y Asia Menor alrededor. Y o sea, el mapa, ven como en el mapa, el país se va desarrollando todo alrededor del río Nilo. Y una parte muy importante del terreno es donde estaban la mayoría de las primeras capitales del país. Fuera alrededor del delta, que el delta que desembolcaba en el Mediterráneo era una zona, o sea, el río único, al llegar cerca del Mediterráneo, se bifurcaba en una especie de canales y toda esa área que la ven ahí en verde era una área fértil que se usaba mucho para el cultivo y era importante para la alimentación del país. Ahora, entonces, ¿qué podemos decir de este territorio o de esta evolución de 3.000 años? Varias cosas. La siguiente, por favor, querido Manuel. Okay. Volvemos a los diferentes periodos evolutivos de Egipto, desde su historia. El antiguo Egipto, el rey Menes llega, consolida el territorio y empieza un trabajo de consolidación de la identidad nacional del antiguo Egipto. Y otra cosa importante aquí es de las primeras, algo importante, una característica importante, que es de los primeros países en aquella época del mundo antiguo que logra consolidarse como país, consolidar su administración alrededor de un faraón, de un rey, y
también promueve una identidad nacional, un desarrollo nacional, y eventualmente a través de los diferentes periodos, conquistas, expansiones, o sea, que con su largo legado histórico, Egipto se convierte en uno de los primeros imperios conocidos, o si no el primer imperio en la época antigua. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es ¿Qué cabe destacar de este mundo antiguo desde esa época o de Egipto? ¿Por qué lo estudiamos? Porque Egipto es uno de los países que ha tenido un gran efecto civilizador en el mundo, pero en particular en el mundo occidental, cuyo conocimiento nos llega a nosotros por tres vías principales. La primera, a través de los hebreos. Acuérdense que Moisés fue un príncipe egipto que eventualmente, o sea, unió o trajo ese legado, ese conocimiento al mundo hebreo, quienes conocían Egipto como Misraim. La segunda fuente que nos acerca a Egipto son los griegos. Es conocido que muchos de los grandes sabios de la Grecia antigua se formaron. Era costumbre emigrar al templo egipcio a formarse. Y tercero, el mundo a través de los romanos, porque por los griegos pasó todo este legado al mundo de los romanos, digo, al imperio romano. Y entonces, por eso lo estamos estudiando hoy indirectamente y vamos a ver a través de la charla qué efectos indirectos los hemos heredado nosotros en la masonería. Para empezar, la siguiente, por favor. Los egipcios fueron grandes constructores. Y volvemos. Otra cosa importante es el concepto común en la época, pero muy marcado y muy desarrollado en el mundo egipcio, es el concepto del faraón en su rol dual de sacerdote y rey. ¿Qué quiere decir esto? Que el emperador tiene un don divino. Incluso en el antiguo Egipto, en el Egipto antiguo, se creía que el emperador, como era un dios, al morir, ascendía al cielo a compartir con los dioses. Y incluso en su muerte se le rendía culto. Entonces, varios aspectos de estos emperadores egipcios. Primero, tenían un alto conocimiento, eran iniciados tanto en la vida pública como en la vida sacerdotal y fungían realmente ese rol dual de sacerdote y rey. Segundo, esa creencia de don divino o sea, les daba un poder, una capacidad para emprender grandes proyectos civilizadores, conquistadores, constructores y primero, dignos de dioses, y segundo, asegurar también legitimizar su poder, y tercero, conseguir también la adhesión de los ciudadanos, de los adeptos. O sea, en parte de la investigación que o sea, hay controversia de si las grandes pirámides, esas grandes construcciones del antiguo Egipto fueron hechas por esclavos o por ciudadanos, y no está muy claro. Algunos arqueólogos dicen que fue hecho por ciudadanos que amaban a su rey, que se sentían orgullosos de servir a su Dios. Otra cosa importante era que estos sacerdotes el faraón tenía la capacidad de mantener el equilibrio, tenía su función de mantener el equilibrio entre social, la armonía social, que todo funcionara bien en el reino, porque él era en el mundo físico el intermediario del país ante los dioses. Incluso tenían que preocuparse mucho de que todo funcionara bien, porque en ciertos programas le escuché que cuando
cuando las cosas no marchaban bien, cuando habían sequías, cuando habían problemas, el faraón, la gente empezaba a dudar de si el faraón tenía el favor de los dioses y podía cumplir su función de ser el intermediario, de ser el intercesor del pueblo ante la divinidad. Debemos decir, esta sociedad antigua, los egipcios fueron grandes constructores. Y a algo que le dieron mucha importancia, y vamos a hablar, es al hecho de la pirámide, pero sobre todo también como una morada para el más allá, como una morada mortuoria. El arte funerario en Egipto fue muy desarrollado por varios conceptos que vamos a ver más adelante. Pero cabe destacar que desde los inicios de la primera dinastía, del inicio de Menes, ya ellos empezaron a destacarse con el de ser en su función de ser grandes constructores y crear grandes cuerpos arquitectónicos. Y la arquitectura, y eso es algo indirecto que nos atañe como masones, tuvo un rol muy importante como un ente civilizador del desarrollo del país y de lograr ese paso paulatino de un mundo agrícola, de una civilización agrícola desde el 1550, nómada, donde la gente vivía en chocitas, en casas hechas con ladrillos de barro, a ya para finales del nuevo reino, en una ciudad mucho más urbanizada, una ciudad ya, o sea, que había hecho una transición de un espacio más agrícola a una ciudad agrícola, a una ciudad más estratificada, más organizada, más urbanizada, y también con grandes construcciones. Incluso, si nos vemos ya desde el mundo antiguo, en esa preocupación, incluso muy interesante este dato, hermanos, de que para los egipcios, sobre todo de principio del mundo antiguo, la empresa más importante de su vida era construir su casa mortuaria, construir su tumba donde iba a descansar su cuerpo. Entonces, este legado, este proyecto, este cometido, sufrió su mayor expresión en el faraón. Entonces, de ahí el esfuerzo, el empeño de estos grandes monarcas de crear, incluso creando una especie de competencia arquitectónica de quién hacía la tumba más grande y más perfecta, lo cual causó muchos cambios en la sociedad. Se destacan desde esta época, por ejemplo, el faraón Djoser, quien fue el primero, no tengo la gráfica acá, pero lo pueden buscar, la pirámide de Saqqara, que era una pirámide intercalada, que fue la primera pirámide construida en el mundo antiguo, en ese periodo, y data de 1691 a 1625. También está en esa época, y querido hermano, ¿podemos regresar atrás, por favor, a la gráfica de las pirámides? Otra más. Aquí, gracias. Aquí vemos la pirámide de Giza, que fue construida por el emperador Khufu, perdón, en el 2600. O sea, miren esto, que fue una excelente obra arquitectónica. Ya para 2600 ellos tenían esa capacidad, esa magnífica capacidad de construir monumentos megalíticos de esta magnitud. Pero ahora, ¿qué fue lo importante? Que es algo todavía que usamos hoy día, que usan los países hoy día. Fue el hecho, el ingenio de los faraones de a través de megaproyectos patrocinados por el Estado, dinamizar el Estado, dinamizar la economía, evitar que la gente sufriera hambruna y crear un ente civilizador. Entonces, algo que es importante para esta construcción de Giza, que es la pirámide más alta, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, especulan que se llevó de entre 30 a 40 mil empleados. Ahora, ¿qué pasa?
que algo que ellos tuvieron que desarrollar cuando ellos se embarcaron en proyectos de esta magnitud era crear todo no solamente la parte arquitectónica de construir este edificio, sino todo el engranaje, lo que le llaman hoy día el manejo de proyectos o project management, o sea, crear el aparataje administrativo para poder contratar, albergar, alimentar a este vasto personal de empleados que trabajaban en la construcción 18 horas al día. Entonces, ¿qué implicaba esto? Por ejemplo, otra cosa importante, que en aquella época la gente no se le pagaba en dinero, era trueque. Entonces, los empleados recibían pan y cerveza. Alimento y cerveza, pan y cerveza no como la comemos nosotros, claro, va a aclarar, sino era algo nutritivo a base de cebada, pero que les servía a ellos de alimento. Entonces, por pan y cerveza, ellos, y me imagino que otro tipo de comida, pero esa era la contribución. Alimentos, vestimenta, alimento y exención tributaria. Eso era el pago que le daba el emperador a los empleados. Entonces, ¿pero qué implicaba esto? Que había que haber, o sea, como digo, todo el proyecto para llevar esto a cabo, porque acuérdense que estas construcciones duraban años, 10, 15, 20 años. Entonces, cuando se iniciaban estos proyectos, lo primero era que había que reclutar en todo el país, porque acuérdense, la población no era tan grande. Se reclutaba a todo el país, pero entonces se creaba todo un cuerpo organizativo donde la producción, los graneros del emperador se volcaban a la obra. O sea, había que analizar cuántos empleados veían, cuántos necesitaba para alimentarlos, cuántos necesitaba para vestirlos. Se construían barricas y no sé si eso lo daba, no me quedó claro en mi investigación. Sí, o sea, los empleados vivían, como trabajaban 18 horas, se ubicaban alrededor del área de construcción. O sea, que todo esto, queridos hermanos, embarcarse en aquella época, en estos proyectos, transformó al país. Que es importante ese legado. Algo que me llamó mucho la atención era eso, que un muchacho rural que llegaba de una área aislada, al venir acá, al llegar a este lugar de construcción, pasaba años interactuando con personas de todo el país y a veces llegaban de otros países, lo cual enriquecía, creaba un ente civilizador de esa persona, porque cuando regresaba a su tierra no era el mismo. Entonces, ellos usaron las construcciones para crear desarrollo. Eso es un gran legado. Ahora, la siguiente. El siguiente. Ya vimos en la línea, el área, el reinado. Siguiente, los emperadores, su rol. Ya hablamos de eso, ya es la última parte, que es el periodo helénico, donde hay una conversión entre la conquista de Alejandro Magno, el reinado de los Ptolomeos, a principios del siglo I, quienes retomaron esa mística de los anteriores y se proclamaban faraones, y también con origen divino. La siguiente. Entonces, aquí podemos ver un poco a través de estos tres periodos que hemos estudiado, del reino antiguo, del reino medio, del reino nuevo, cómo iba evolucionando y cómo ese arte de construir, miren las columnas. Otra cosa importante, como dice, la transformación de la arquitectura como ente civilizador, cómo ellos en ese periodo de 5.000 años se transformaron de personas de una sociedad agrícola donde las casas se hacían con elementos naturales, con árboles, con barro, con ladrillos de barro, al lograr esta transformación, este desarrollo para en 3.000 años lograr ser constructores de esa magnitud que estamos viendo. Miren las columnas, miren los templos y otra cosa, la salvedad. Miren el cambio también, cómo ellos se transforman de constructores de barro y madera a constructores de piedra y cantera, mármol. Ahora, también como estos proyectos eran grandes y eran muy costosos, casi siempre el mayor empleador se convirtió en el emperador. El Estado
era el mayor empleador de aquella época, y entonces básicamente muchas de las construcciones eran templos y las tumbas faraónicas, etcétera. Pero también, otra cosa importante, como cada faraón, se está hablando de que hay 80, más de 80 pirámides o centros mortuorios, o sea, era costumbre, como les digo, tenían la idea los egipcios de que la mayor obra, la obra más importante de un ser humano era su tumba mortuoria. Entonces, cada faraón se encargó de crear este proyecto. ¿Qué pasa también? Que o sea, esto creó estilos de vida, esto creó gremios, porque, o sea, cuando la gente empezó a trabajar, o sea, si sé que ya por lo que dure la obra, tengo casa, tengo comida, y al mismo tiempo voy aprendiendo. Y otra cosa que es importante, que lo vamos a ver, es un poquito de ese legado indirecto nuestro, de que ellos también estaban asociados en gremios. O sea, había gremios de picadores de piedra, había gremios de constructores, habría gremios de arquitectos, etcétera, y que iban aprendiendo paulatinamente, gradualmente. Empezaban como aprendices, iban progresando a intermedio hasta ser maestros. Y incluso algunos, que es algo muy interesante de esta cultura, es el hecho de que algunos o sea, lo que le llamo la trascendencia, o sea, el dominio del arte era tal que lograban tener una función trascendente y casi siempre se convertían en la cabeza de los gremios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el sumo sacerdote, que era el sacerdote máximo. Y asimismo, cada gremio tenía su jefe principal. Entonces, y eran personas ya con un dominio de la técnica, del conocimiento muy grande, y que estaba a cargo de velar por preservar, por decir, la integridad, o de que el conocimiento o la excelencia del gremio. La siguiente. Entonces, ¿por qué estudiamos los egipcios? Como les dimos, ese legado de urbanización, de transformación, de crear un ente civilizador, que nos permite transformar el mundo de una sociedad agrícola a una sociedad citadina, urbanizada, nos llegó de Egipto. Y ese es su gran legado. Entonces, ¿qué cosas nos legaron? ¿Por qué los estudiamos? ¿Por qué son importantes? Nos legaron la escritura y el alfabeto. Y también volvemos a la obra. Había que documentar muchas cosas. Todo tenía que estar documentado. Tenía que haber una buena comunicación eh, entre los diferentes proveedores. Se crearon gremios de proveedores. Entonces, los escriba, la clase de los escriba documentaba todo. Todo se registraba. Entonces, por ende, eran muy importantes para el desarrollo del país. La geometría y la agrimensura, porque todo había que medirlo. Las construcciones se necesitaba medir para construir, y eso creaba avances. Otra razón de la importancia de la agrimensura en Egipto era que el Nilo inundaba todo y borraba las demarcaciones. Entonces, la gente tenía sus parcelas, el faraón dividía la parte agrícola en parcelas, pero había que medirlas y hacerlas de nuevo cada año porque el Nilo lo borraba todo. También la aritmética para contabilizar todo lo que se necesitaba. Y la agricultura, aprender a cultivar, la música y las artes, un sistema de gobierno central. Ellos fueron de los primeros, de los pioneros en organizar el país a través del faraón. Creó una administración pública eficiente, capaz de organizar al país y regular la sociedad. También ellos crearon el concepto de la justicia y las leyes. Bueno, aplicaron, no es que crearon, porque sabe que hay códigos, hay códigos antiguos, como los babilonios también tenían avances en esas áreas. Pero ellos crearon el calendario, la división del tiempo en días, meses y semanas, que eso no lo legaron. Otra cosa muy importante era la medicina. Ellos fueron grandes médicos, conocedores de la medicina. Perdón. Un segundo.
conocedores de la medicina, porque también acuérdense que ellos, como para ellos parte de conservar su inmortalidad implicaba preservar el cuerpo. Entonces, por ende, era muy importante conocer la medicina, tanto para cuidar a los vivos como para saber momificar, conocer bien el cuerpo para poderlo momificarlo y preservarlo, sobre todo los cuerpos de los faraones que eran dioses. También otra cosa que nos legaron es, ellos crearon una religión organizada, jerarquizada, y que en sus inicios era recipiendaria del saber. Incluso está documentado, por ejemplo, la pirámide del rey, del faraón Djoser, que fue de los primeros faraones. El gran constructor de su pirámide mortuoria fue el sumo sacerdote Amhotep, que además de ser sumo sacerdote, también fue un notable arquitecto. También es importante saber que esta casta sacerdotal que conocía el saber, que propulsaba el saber, era una especie de escuela de formación que apoyaba. Acuérdense, el sacerdote, el faraón era sacerdote y rey. Entonces, ese saber se usaba también para apoyar la administración del reino. Otra cosa que dicen los antiguos es que, sobre todo de la clase alta, o sea, que había estratificación de la sociedad, y la clase alta, había una especie de élite que promulgaba el saber, y eso se inculcaba en los hijos. La importancia de estudiar, de aprender, de saber escribir, porque eso estaban conscientes de que eso les permitía mayores oportunidades dentro de la sociedad. Y algo muy parecido que nos heredamos en Europa, por ejemplo, es la función que en la Edad Media fungieron los monasterios, que fueron eso, como escuelas del saber, contenedores de información, contenedores del conocimiento y impulsores o propagadores del saber. Entonces, también eso es importante y lo vamos a ver más adelante. Esta casta sacerdotal en el templo fungió una labor muy importante, civilizadora, porque, como digo, está documentado en el mundo antiguo que mucha de la gente que venía, por ejemplo, de los griegos, Pitágoras, Sócrates, se formaron en el templo y empezaron también. Otra cosa de esta casa, de la clase sacerdotal y del templo, podemos pasar a la siguiente gráfica. En la siguiente, por favor. Me voy por ahí, que habla sobre el templo. Perdón, la siguiente, querido hermano, perdón. Estoy buscando el templo egipcio para hablar un poco. Ahí, perfecto, gracias. Entonces, esta casa sacerdotal, su asiento es el templo egipcio. Entonces, el templo egipcio es un espacio sagrado donde se realizan los trabajos. Hay un tiempo y un espacio sagrado para cultivar la trascendencia. Y esto es algo muy importante que nos legaron ellos. La inmortalidad del alma, cultivar la trascendencia, adorar a los dioses, comulgar con los dioses, el culto a los dioses, se lo tomaba muy en serio. Y sobre todo la parte, esa élite social, y sobre todo también con la imagen del emperador como ente divino, era muy importante para mantener cohesión a nivel del país. Pero volviendo al templo, esa función del templo que indirectamente lo hemos recibido nosotros y lo practicamos también en nuestras tenidas masónicas. El templo es un espacio sagrado donde se realizan los trabajos, al igual que lo hacían en el Antiguo Egipto. Hay un tiempo y un espacio sagrado para la trascendencia o el cultivo del alma y su inmortalidad. Tiene todo el ceremonial, el uso del ritual que se realiza, no en cualquier lugar, sino dentro de un espacio sagrado. Cómo hay una estructura jerarquizada, una jerarquía dentro del ceremonial, lo cual se refleja en las funciones determinadas de los diferentes oficiales y oficiantes del rito. Y lo mismo lo vemos también en nuestros rituales
pues, no sé, que ustedes ya saben, para no entrar en detalle, que para que no llueva, ustedes ya saben a lo que me refiero. O sea, reconocemos también nosotros ese legado de tenemos un espacio sagrado, tenemos un tiempo sagrado, que es el tiempo de nuestras tenidas, con unos requisitos específicos de las tenidas. Hay toda una jerarquía, desde el venerable maestro, los vigilantes, etcétera, que era algo también que se hacía en las ceremonias egipcias. Y otro también y también el cultivo de la mente, el cultivo de la educación, la escuela, el templo como ente formador, también son legados que hemos recibido indirectamente o que practicamos directamente nosotros como masones en nuestros trabajos. Otro, o sea, otras esferas donde vemos un poquito de estos remanentes egipcios es, por ejemplo, en las misas, donde también hay toda su jerarquía, desde el obispo, sacerdote, diáconos, monaguillos, acólitos, sacristán, pero también todo el ritual solar, por ejemplo, que es característico de las misas. Tienen, no voy a decir que viene de Egipto, pero sí se especula que tiene orígenes muy antiguos. Entonces, perdón, respetarle, ¿podemos volver a la gráfica anterior, por favor? Porque quiero hablar del legado, de la herencia filosófica. Muchas gracias. O sea, además de estas herencias, de este legado civilizador egipcio, vale la pena también remarcar esta herencia filosófica, el concepto de la justicia y las leyes, el concepto de la inmortalidad del alma, que eso es algo, nos llega al cristianismo, la resurrección del cuerpo, que según ellos proviene del alma, que lo vuelve a habitar, y por eso la importancia de preservarlo, porque el cuerpo, la preservación del cuerpo era importante porque ellos dividían el alma en dos, el Ka y el Ba. El Ba ascendía a los cielos, sobre todo el Ba del emperador ascendía al cielo y podía estar en el paraíso con los dioses y demás, pero el Ka era otra parte, se quedaba en la tierra, se quedaba apegado al cuerpo, se quedaba habitando, y decía que era importante la preservación del cuerpo porque le permitía al alma migrar de una esfera a otra, volver a volver del mundo del espíritu al mundo de su tumba, y por ende la importancia, por ejemplo, de las famosas, de la suntuosidad de las tumbas faraónicas, y eran como una especie de una casa, porque tenían de todo, grandes, y como una especie de palacio para la eternidad. Otra cosa importante que nos legaron ellos fue el concepto del bien y el mal y el marco moral, y esas son cosas importantes dentro de la masonería. Buscar la excelencia para lograr la trascendencia, la justicia, el cultivo de las virtudes, el desarrollo de la virtud y la moralidad para alcanzar esa inmortalidad del alma, y la observancia también de la justicia para preservar la paz social. La idea de algo muy interesante es la idea del juicio, que por eso era importante vivir una vida virtuosa y con mucha moralidad. Decía también que para ellos el concepto que tenían los demás, el concepto que tenían los demás ante la persona del ciudadano era muy importante en ese empeño de cuidar el alma. Porque decían que la idea de ellos es que el alma al morir se tiene que presentar ante el juicio de Osiris, donde el corazón se pesa en una balanza y las acciones deben ser ligeras como una pluma para ganar la inmortalidad, y el acceso a lo que ellos llamaban el Elysium, que fue, que lo vamos a ver más adelante sobre la evolución que ellos tienen de la inmortalidad del alma. Pero esa idea de que había que hacer el bien, había que tener alta moralidad, había que tener que ser justo y tener una muy buena reputación social para tener por lo menos la tranquilidad de que podía presentarse el ciudadano ante ese juicio final de Osiris y que su alma no iba a ser devorada por el arconte, que era, o que iba a recibir el castigo del inframundo. Otra cosa importante es que ellos también crearon, o sea, se tomaban la muerte o el alma, la inmortalidad del alma tan en serio que crearon un libro de los muertos o una guía del más allá. La siguiente, respetable, y podemos pasar la inmortalidad del alma.
La siguiente. Entonces, esto es un legado muy importante de los egipcios a través del cristianismo a los tiempos modernos. Esa creencia de la inmortalidad del alma, que según ellos, este es uno de los investigadores actuales, famoso, el profesor Jensen de la Universidad de Heidelberg, dice que ellos la inmortalidad del alma la entendían como desenvolviéndose en tres esferas. En una esfera tiempo y espacio, de la dimensión de los vivos a la dimensión de los muertos. Una esfera de tiempo, o sea, cuando el alma muere es inmortal, es eterna, se manifiesta, se mantiene en la eternidad. Y en la esfera de la dimensión social, donde importa la opinión que tengan los demás de mí, o sea, cómo me ven los demás, qué reputación tengo yo ante la sociedad. La esfera de la dimensión social, el acceso a la inmortalidad tenía un componente social, se daba dentro de la sociedad y casi siempre yo me ganaba la inmortalidad por mis acciones, por mis buenas acciones y por la reputación que tenía en sociedad. Pero es importante también ver que este concepto de la inmortalidad del alma no fue estático, sino que fue evolutivo, a diferente según pasaron, sobre todo en estos 3 milenios, según fueron desenvolviéndose los 3 reinos. El reino antiguo, en el reino antiguo, solo el faraón era divino, solo el faraón emigraba hacia el cielo, a estar ante los dioses. Los demás seres humanos íbamos al inframundo y ahí nos quedábamos. Ya después, cercano al reino del medio, cambia un poquito la concepción y se crea lo que ellos llaman el Elysium. ¿Qué es el Elysium? Es una especie de lugar sagrado, un rinconcito dentro del paraíso, donde los dioses aceptaban a aquellos mortales que por su contribución excepcional al mundo, a su sociedad, eran merecedores de recibir tal premio. Y en ello, por un ejemplo palpable es Hércules. Hércules hace sus 12 trabajos y es recibido en el Elysium. O sea, es recibido un humano que es divinizado. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Que ya para para el reino medio, esta concepción de la inmortalidad del alma cambia. Entonces ya se hace algo a lo que tiene acceso todo ciudadano, cada ser humano. Entonces también eso reposiciona también a la sociedad, porque ahora como le digo, cada ciudadano egipcio tiene ese empeño trascendente de crear, acuérdense, ese sueño de crear su mayor obra, que es tu tumba, ya no es solamente algo que le pertenece al faraón o a los héroes, sino que ahora ya es algo que se le lega a lo que tiene derecho todo y cada ciudadano. La inmortalidad de la mesa pues para todos los humanos, y eso es algo que lo hemos recibido, no digo que venga de ahí, pero es algo que nos ha legado el cristianismo a nosotros. El sacrificio de Dios, de Jesús el Cristo, nos ha redimido nuestros pecados, tenemos derecho al cielo. Pues ese es un concepto muy parecido en aquella época. La siguiente, por favor. Ahora, acaba de destacar que en este entendimiento del alma, a diferencia, por ejemplo, de la cultura hindú, donde el cuerpo no se aprecia, donde solo el alma mira y por eso es que las aspiras y recuerda que el cuerpo se quema, aquí no, aquí vale la pena, aquí toma en cuenta las dos cosas, la inmortalidad del alma y tus buenas acciones, el cuerpo, perdón, como receptor del alma, y por ende la importancia de la tumba y la importancia de preservar el cuerpo, de que no fuera mancillado, saqueado o profanado. El cuerpo físico era importante porque era el medio, entendían ellos, el recipiente para que el alma pudiera manifestarse en el mundo de los vivos. O sea que esta alma, aunque sea de forma diferente, pero podía hasta cierto punto transmigrar o manifestarse desde el mundo al mundo donde le tocara estar a poder regresar por lo menos a su tumba, a su K.
Y por ende decía que por ende se invertían en tumbas funerarias que preservaran el cuerpo. Era un gran empeño del ciudadano sobre todo de las élites egipcias, asegurarse de crear un excelente lugar para el descanso del cuerpo y del alma. Y se consideraba la tarea más importante a realizar en la vida, y ustedes lo ven como legado, todas esas pirámides que nos legaron, que por ende también la forma de la pirámide es porque lo ven como un motor de ascensión, es un reflejo del sol. La pirámide es un espacio donde se reflejan los rayos del sol, tiene una connotación solar, según ellos, y por ende era una de las estructuras preferidas para crear este lugar donde el alma podía moverse transmigrar hacia el cielo. Y por ende, por ejemplo, algo que es muy importante que decían es que en la tumba funeraria, en la pirámide, se ponía en el norte una efigie, una imagen del faraón mirando hacia Sirio y Orión, porque ellos entendían que hacia esos puntos, esos puntos celestes, estaba el paraíso. Y entonces el segundo elemento, o sea, además de la tumba funeraria, el segundo elemento para preservar la inmortalidad era llevar una vida justa, virtuosa y con una alta moralidad, ya que al morir hay que, como le dije anteriormente, había que cuidarse de comparecer ante el tribunal de Osiris y pasar tu corazón por la balanza de la verdad. Por ende, el individuo se empeñaba en poseer un corazón puro y virtuoso que viviese bajo las reglas de la diosa Ma, que era la diosa del orden divino, de la diosa de la verdad. En la siguiente. Y ya para concluir, queridos hermanos, no puedo cerrar sin hablar del gran avatar del Egipto antiguo y del mundo antiguo, que era Hermes Trismegisto. Mi padre me nombró Hermes por el egipcio, por el griego, no por el egipcio, pero por eso me interesaba mucho Egipto, porque me pusieron el nombre de este señor. Entonces, ¿qué sabemos de Hermes? Hermes, que en el panteón egipcio le llamaban el dios Tot, con cabeza de ibis, ahí lo ven, era el dios de la escritura, el conocimiento. Entonces, ese fue el avatar, uno de los avatares más importantes de las antiguas escuelas de misterios egipcias. Se le conocía como el dios Tot o Teuti, conocido en el panteón griego como Hermes Trismegistus, el 3 veces grande, porque dicen que era capaz de operar en los 3 reinos. En el reino de los dioses, era el mensajero de los dioses, en el reino de los vivos y en el reino del inframundo, porque con su función de Hermes Psicopompo era conductor de las almas junto con Osiris. Entonces, este dios tenía tal importancia que los griegos lo deificaron y lo incluyeron en su panteón como Hermes Trismegistus, y los romanos le llamaron Mercurius Termaximus, o 3 veces grandes. Hermes era concebido como rey, juez, dador de la ley y sacerdote. Él era el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología y la alquimia, el dios de las letras, y tenía el título de escriba de los dioses y el que registra el tiempo. En la mitología griega, Hermes era el hijo de Zeus y Maya y representaba al dios del comercio, de los viajeros, de los ladrones y de los magos. Y ustedes ya no tengo la gráfica, pero en su función helénica es el dios con el casco alado y las sandalias aladas y portador del caduceo, el caduceo que hemos hablado en otros foros. Hermes como tenía varias acepciones. El Hermes Pymander, y hay todo un libro que se llama así mismo el Pymander, que era Hermes concebido como el pastor de los hombres, un maestro, un ente civilizador, un dador del conocimiento. Hermes Psicopompo, en su función de psicopompo, es el heraldo divino que conduce las almas al inframundo. Y como dice, en el griego se les representa con casco alado y sandalia, en el egipcio, como la foto que ven ahí en la diapositiva, con cabeza de ibis, y hay otra versión un poquito más oriental que está, por ejemplo, en la catedral en Italia, en una de las catedrales no me acuerdo el nombre ahora, pero hay un mosaico
con Hermes con una representación un poco más oriental, vestimentas árabes y todo esto. Ya me acordaré. Entonces, el origen de Hermes se pierde en el tiempo y se puede conjeturar 3 teorías para darle definición histórica. La primera es Hermes Thoth como una divinidad, el dios de la sabiduría que representa la conciencia universal, que representa el planeta Mercurio, que representa la comunicación, y es una especie de idea arquetípica que representa la sabiduría, la evolución a través de la civilización de la humanidad, como se evidenció en la sociedad egipcia. Otros creían que Hermes era una especie de casta de sacerdotes, maestros o escribas que personificaban un conocimiento divino, algo que era una práctica un poco usual en aquella época, en el mundo antiguo. Hermes podría ser una especie de título que se le confería a hombres excepcionales, tal como el título de Buda, que fue conferido a varios, el título de Orfeo, etc. Por ejemplo, y por ende hay ciertas contradicciones en su dimensión histórica. Algunos dicen que era contemporáneo de Abraham, otros dicen que era contemporáneo de Moisés, otros dicen que fue maestro de Pitágoras. Entonces hay una gran diferenciación, son épocas muy dispares, muy disímiles. Y la tercera idea es que Hermes sea la personificación simbólica de una idea, de una personificación ritualística, tal como por ejemplo lo que vemos en la masonería con la leyenda de Irán Abir, ya que se cree que el nombre Irán deriva de Hermes por su doble función y que también tiene una doble función, al igual que Hermes en su época, de el que custodia el secreto, pero también el que lo transmite. Entonces, para cerrar, queridos hermanos, y perdonen la irregularidad en la charla, pero a mí me quiero ir con una idea, la importancia de la trascendencia o sea, creo que está de más reflexionar y ver cómo esto es orígenes indirectos, ver qué cosas nos ha legado, pero para mí me llevo algo muy importante que es, o sea, me acuerdo cuando me entrevistaron para iniciarme en la masonería, me preguntaron si creía en la inmortalidad del alma y si creía en Dios. Entonces, yo creo que lo que yo me llevo es tratar de internalizar esta idea de, o sea, ¿qué significa para mí cuando yo digo yo creo en la inmortalidad del alma? Y segundo, me lleva a la autorreflexión. O sea, ¿estoy consciente de eso? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo aplico? ¿Y cómo vivo yo? ¿Cómo vivo mi vida para, igual que esos antiguos egipcios, asegurar la inmortalidad del alma como yo la entienda? Y también, ¿cómo, qué herramientas uso hoy día para asegurarlo? La construcción, buscando mi excepcionalidad, desarrollando mis virtudes. Hablamos mucho en masonería, construyendo este templo interior. O sea que ahí hay ideas comunes. O sea, ¿cómo construyo ese templo interior? ¿Qué morada del alma quiero yo crear? Entonces, ¿cuál es el camino? Muchos, como el querido hermano Manzanita, podría ser racional, podría ser a través de Baco, podría ser a través del servicio, del compromiso, o como el hermano Chachay, o como la academia de instrucción, sembrando semillas de conocimiento y educación, promoviendo el amor fraternal, las virtudes, la caridad y la verdad, que para mí es muy importante. Entonces, esa fue mi verdad sobre los egipcios, queridos hermanos. Es todo. Gracias por escucharme.